El ataúd estaba rodeado por veladores. Había una cruz enorme en la cabeza de este, y muchas flores también. El viejo Eusebio ya había vivido lo suyo, dejando en un mar de llanto sus hermosas hijas, Angélica y Salomé. Ellas dos eran tan hermosas, sus cuerpos esculturales y sus rostros angelicales enamoraban a cualquiera. Yo estaba harto y fastidiado de estar ahí, pero tenía que estar. Mi madre me había obligado. Para mi desgracia, tenía que obedecer, puesto que estaba arrimado en su casa. Mi mujer me había dejado, y para colmo de males, me había quedado sin trabajo. Me sentía tan frustrado, tan inmaduro, pero tenía que estar ahí pidiendo limosna y favores económicos a mi madre, y tenía que obedecerla. Los cantos eran tan atronadores para mis oídos. Las viejas ancianas de la Orden de San Antonio cantaban: bendito, bendito, bendito sea Dios. Sus voces aguardientosas daban al lugar un aspecto de película de miedo. Lo único que en ese momento me consolaba era ver el escote que Angélica tenía. Era tan hermosa, su piel era blanca y limpia, y sus ojos eran tan encantadores que no podía perderme ni un momento de vista de esos lindos luceros. Cuando el rosario terminó, algunos de los presentes fueron a dar las condolencias a las dos hermanas. Me incluí en la fila para poder ver más de cerca a esas dos hermosas bellezas. Al llegar ante ellas, miré a Angélica y la abracé. No la quería soltar, quería disfrutar un poco más de ese momento. La tomé de las manos para disimular un poco lo encantado que estaba de tenerla. Dije un discurso que ni yo mismo había entendido, y para hacerme un poco más interesado, me formé en la fila de los que estaban ahí para ver el cuerpo. Las viejas de la Orden de San Antonio estaban repartiendo tamales y café a los presentes. Desafortunadamente para mí, mi madre era una de ellas, lo cual me hacía más miserable, pues no pasaba ni un momento en que se diera un sermón de la moralidad y de las buenas costumbres. Pero en ese momento pensé que mis actos de hipócrita fe me iban a ayudar a conquistar a la hermosa Angélica. No te metas con ella, no te conviene. Una voz baja detrás de mí me advertía. Volteé para ver quién era. No era nadie quien yo conociera. Era un jovencito como de 15 años, flacucho y sin músculos. Parecía un palo de escoba. Me miró y me repitió: no te conviene. Me volteé y le pregunté que me dijera el porqué. Simplemente me dijo que era una bruja. Disimuladamente me carcajé. ¿Cómo va a ser una bruja? Eso no existe, muchacho tonto. Él se apartó de mí, mirando con ojos de advertencia. Al llegar al vidrio descubierto, estaba yo frente al viejo Eusebio. Su semblante era pálido y tenía los labios cosidos. Nunca yo había visto un muerto en su caja. Me parecía divertido. En mi mente pensaba que su hija iba a ser mía y que un nieto le iba a presentar un día domingo al visitar a los muertos, o quizás un 2 de noviembre. Me perdí en mi pensamiento. Por un instante me sentí desmayarme. Apreté los ojos para reaccionar y sacudí mi cabeza. Miré a mi alrededor, pero ya no había nadie. Era una oscuridad inmensa. Solo las veladoras, las flores del gran Cristo que estaban en la cabecera nos acompañaban, al muerto y a mí. Di un paso atrás. La caja se empezó a abrir. La mano podrida salía de la caja. ¿Pero por qué?, me preguntaba. Me había pellizcado para ver si no estaba soñando, y me dolió. Mi respiración estaba agitada, pero no sabía a dónde ir, pues estaba oscuro. El ser había salido completamente de la caja. Estiró sus manos hacia mi cuello gritando: te arrancaré la cabeza. Dio otro paso hacia atrás y caí en las piernas de Salomé, quien por arte de magia había aparecido al igual que todo lo demás. Yo me paré inmediatamente asustado y con movimientos bruscos asusté también a la joven. Mi madre me gritó y me humilló frente a todos. ¡Qué torpe eres! ¿Por qué no te fijas dónde caminas? ¿Acaso estás borracho? Obviamente no lo estaba, y ya lo sabía, pero lo hizo para ponerme en ridículo, y lo consiguió, de tal manera que salí abochornado.
en medio de las miradas de todos, especialmente la de Angélica. Odié en ese momento, odié, pero no quise dejarme llevar. Al fin y al cabo era mi madre. Más tarde en mi cuarto me quedé pensando en todas las cosas que había pasado durante el día. Mi habitación era pequeña, como un cubo de Lego. Bueno, así me la imaginaba. Fría, como un refrigerador. Pero aún así no podía dejar de pensar en lo inmaduro que me sentí, en el hecho de que mi madre me ridicularizara frente a todo el mundo. Me quedé dormido y comencé a soñar. Era un lugar que nunca había visto yo antes, como un campo de maíz o algo así. Me veía pequeño. Yo me encontraba jugando en la tierra. Levanté la cara y vi una silueta. Me restregué los ojos y era mi padre, quien con la mano me decía que fuera con él. Caminamos por un sendero hasta llegar a un claro. En él había un ataúd solitario, muchas veladoras y flores. Sin que mi padre me dijera nada, me enseñó el interior del féretro y me vi yo mismo. Me espanté y me hice hacia atrás. Caí en las piernas de una señora gorda que se reía a carcajadas. La señora me aventó a un costado y caí al suelo. La vieja gorda sacó un cuchillo y lo encajó en el estómago de mi padre. Yo grité y en ese momento me desperté. Estaba sudando y mi madre entró corriendo como loca. Me preguntaba por lo que me pasaba, pero no supe qué decir. Ella me abrazó y me dijo: Terroncito, mami está aquí, no te va a pasar nada. Terroncito, siempre he odiado que me diga Terroncito, pero esa noche no refuté nada. Le pregunté como tantas veces por el paradero de mi papá, pero como siempre me dijo: tu padre se fue con una golfa, perra 10 años más chica que yo, y a mí me dejó vieja, gorda y sin bienes. Aparte de cargar contigo, que saliste como él, un holgazán. No sé si me había sentido peor en la humillación del velorio o en ese momento, que me decía que era como mi padre. Ella salió de la habitación y me puse a pensar, a recordar qué había sido de mi padre. Él se fue cuando yo tenía 3 años de edad y todo lo que sabía era lo que mi madre me decía. Se fue con una golfa, se fue con una puta. No era un lenguaje muy apropiado para alguien que profesa la fe y quien es devota del santo de los animales y de las solteras desesperadas. Al fin y al cabo era mi madre y al fin y al cabo me estaba ayudando, pero me sentía inútil, mi cabeza taladraba con fuerza. Frustrado, fracasado, no tienes familia, no tienes dignidad. Tenía que hacer algo para callar esa voz que me atormentaba. Esa noche no podía hacer nada. Al fin y al cabo era mi madre. No podía dejar de pensar en eso, no la podía odiar. Al día siguiente me salí temprano a caminar, a dar unas rondas, a tratar de quitarme ese pensamiento. En el camino encontré a Angélica, grata y maravillosa sorpresa. Ella se ofreció a acompañarme a donde tenía que ir. Me dejó algo extrañado, pero como ella me gustaba, no me importaba nada. Mi corazón latía fuertemente y ver su rostro me hacía soñar. Vi lo que viste anoche, ella me dijo. Y como me tomó por sorpresa, me repitió nuevamente: vi lo que viste anoche. No entendía lo que me quería decir las palabras. Obviamente conocía el significado, pero como ella vio lo que yo había visto. No te espantes, lo que dijo el chico era cierto. Practico la magia y conozco muchas cosas que la mayoría de las personas no pueden ver o no quieren ver. Ella me explicaba y yo seguía sin entender nada. Le pregunté que si sabía leer la mente o algo así, pues me preocupaba si sabía lo que estaba mirando del escote. Me contestó que no, que solo podía ver a los espíritus y seres que habitaban en otro mundo, que aquellos seres le podían decir muchas cosas acerca de aquello que nosotros los vivos no podíamos ver. Eso me dio un poco de risa, pero disimulé, para que no dijera que soy grosero. ¿Y qué vi anoche?, le pregunté para ver si caía en la trampa, pues yo estaba seguro de que no podía contestar, pero lo hizo.
Y me sorprendió más cuando todo me lo empezó a decir detalle a detalle. La oscuridad, la caja de muerto, cómo ésta se abría, incluso hasta el sueño que tuve en casa. Ella me había dejado con la boca abierta. Un espíritu bueno te está acompañando, pero otro te busca y te quiere llevar con él. Hay otro espíritu todavía, pero no puedo identificar quién o qué es. Los tres espíritus están ligados a ti por un lazo de sangre. El encanto y la belleza angélica no pudieron evitar sentirme furioso y confundido. Tenía aparte mucho miedo. En realidad, era lo que más tenía. Y lo que me decía no lo creía, a pesar de que me había dicho muchas cosas, de lo que yo había visto o soñado. Casi al pie de la letra, le dije que estaba loca, y sin esperar a que me dijera algo, me aparté de ella, y me fui a mi casa, bueno, a la casa de mi mamá. Me senté en la cama y contemplé la foto de mi padre, la única que tenía de él. Era gracioso, pues aunque mi mamá estaba viva, no tenía ni una foto, ni de ella ni de mi papá juntos. Es más, la foto que tenía de mi papá me la había encontrado hace ya muchísimos años, en una pequeña bodega, donde mi mamá guardaba cosas viejas e inservibles. Me estaba casi a punto de quedar dormido cuando escuché un hola. Moví la cabeza hacia arriba. Pensé que era mi madre quien me lo decía. Me asusté mucho, pues pensé que iba a regañar por quedarme dormido, sentado. Miré hacia la puerta y estaba cerrada. Volví a escuchar un hola. ¿Estaba volviendo loco? Miré la foto de mi padre y era quien me decía hola. No te espantes, te quiero mucho. Y tu madre también. No estás solo, siempre estaremos contigo. Busca donde la vida crece y la ropa se engalana, donde el agua cae para purificar lo que está sucio. Lancé la foto del otro lado del cuarto. Tenía los ojos abiertos de par en par, la abierta y seca. Mi corazón latía rápidamente. Me acerqué para ver si lo que estaba viendo y oyendo era cierto. No hubiera levantado la foto. Mi susto se volvió horror cuando vi que el rostro de mi padre estaba descarnado y cubierto de sangre. Toqué la foto y era sangre real. La consistencia que tenía de sangre real. Mi madre entró de sorpresa y cuando me vio, yo me sentía cubierto de sangre. Me vi en el espejo y en efecto lo estaba. Mi madre o se hacía que no me veía así, o en efecto no me veía con el rostro cubierto de sangre. La foto estaba llena. Se la mostré y mi madre pensando que ella podría decir algo de lo que estaba pasando, pero ella no veía nada más que la imagen de mi padre. Y eso causó un efecto contrario de lo que esperaba. Me gritó y me preguntó dónde la había sacado. Me quedé con la boca abierta sin contestar. Mientras me regañaba, agitaba la mano con la foto. Lo hacía con tal fuerza que arrugaba el papel. La tomó con la otra mano y en mi cara la rompió. Los pedazos se los llevó con ella hacia la cocina y yo me fui detrás de ella. Le grité con todas mis fuerzas que no lo hiciera, pero no escuchó nada. Prendió la estufa y enfrente de mí quemó los pedazos del único recuerdo que tenía de mi padre. Me miró y me dijo: si quieres vivir viviendo aquí, vas a tener que respetar las reglas. Así que por tu desobediencia vas a irte a confesar con el padre y te voy a acompañar para ver que lo hagas. Tomó su rebozo y su bolso. Me tomó la mano como si fuera un niño chiquito. Me sentí inútil. La gente me veía en la calle. Los niños al verme de la mano de mi mamá se burlaban, pues yo, según siendo maduro, estaba siendo regañado por ella. Cuando llegamos a la iglesia, el padre estaba ocupado, pero eso a mi madre no le importó. Estaba atendiendo a una pareja que se iba a casar, pues fue a donde él y lo sacó. Le dijo que me urgía a confesar. Suspiré harto. Me hizo la seña de que fuera donde él. Entramos los tres a un cuarto pequeño, alumbrado por veladoras. En él había una ventana abierta, la cual asomaba al patio principal. El padre estaba molesto, pero siendo cura su profesión, tuvo paciencia y nos atendió. Miró a mi madre y con los ojos le dio a entender que se saliera, pues era confesión, no reconciliación familiar. Ella se salió y el padre comenzó con el clásico Ave María Purísima. Hacía años que no me confesaba.
así que no recordaba qué se contestaba. El padre me ayudó y comencé a decirle mis pecados. Obviamente que no era lo que sentía. El padre se dio cuenta inmediatamente de mi sentir. Hijo mío, tu problema no son los pecados que traes. Tu problema es que no sabes tomar decisiones. Tienes miedo. ¿Y cómo no había de tenerlo? Estaba viendo cosas que nadie ha visto en sus juicios, salvo en películas de terror o cuando están locos. Me estaba volviendo en realidad loco. No dije nada más. Me dio la absolución y me fui donde mi madre. Ella me tomó de la mano con la mirada de incredulidad, el padre como testigo. Llegamos a casa sin decir una palabra. Me fui a mi cuarto. Mi madre me gritó: te acabas de ir a confesar. No me puedes dar la espalda sin despedirte. Soy tu madre y me tienes que respetar. Discúlpame, mamá. Le dije de mala gana y me fui en ese momento. En ese momento no importaba dónde, ya casi era de noche, así que cerré mi cuarto con llave y me acosté, sin descender la cama, y cerré los ojos. Me quedé sin pensar, no quería pensar, me horrorizaba pensar, pensar. No te espantes, te quiero mucho, y tu madre también. No estás solo, siempre estaremos contigo. Busca donde la vida crece y la ropa se engalana, donde el agua cae para purificar lo que está sucio. Otra vez no, me dije en mi sueño, esta noche quiero dormir. Estaba en un lugar oscuro, parecía el cuarto donde el sacerdote había confesado al pequeño, pero a diferencia de aquel, este era lúgubre. Se sentía un olor a muerto y podrido, y había mucho menos veladoras. Sabía que estaba soñando, sabía que algo iba a aparecer, pero aún así tenía miedo. Miré a mi alrededor, y en una de las esquinas del cuarto estaba una silueta de una mujer. Hola, me dijo, y sus olas cada vez me hacían sentir más miedo. No tengas miedo, soy Angélica. Estoy aquí para cuidarte. Sé que tienes problemas y te voy a ayudar. No tengo mucho tiempo, así que solo te puedo decir que no todo es lo que parece, y nadie dice ser lo que en realidad es. Busca donde te encuentras y hallarás la verdad. Quería ya que se dejaran de tanta cosa, tanto acertijo, tanto misterio. Me estaban dejando loco. Al día siguiente fui a ver a Angélica. Toqué la puerta y en su casa, pero nadie abría. Esperé alrededor de 10 minutos y cuando estaba a punto de irme, estaba llegando Salomé. La vi, estaba llorando. Le pregunté por qué y me dijo que anoche Angélica había salido por el pan y no regresó. Ya la policía la había buscado, pero solamente pudieron encontrar que un taxi la había recogido, pero que no había signo de haber sido secuestrada o algo por el estilo, pues los que la vieron dijeron que ella se había subido voluntariamente al auto, como si ella hubiera conocido a las personas, y de ahí nadie supo más de ella. Salomé estaba devastada, y yo también. Regresé a casa, pensando que había podido sucederle. Al llegar, vi un par de hombres que se encontraban en el patio, trabajando. Mi madre le había mandado hacer modificaciones al lavadero y lo había quitado totalmente. No le di en absoluta importancia, pues mi madre siempre estaba cambiando cosas y haciendo trabajos para remodelar la casa. Antes de mi padre había tenido un marido que tenía dinero, le dejó una fortuna y mi madre le había invertido en muchos negocios y de verdad tenía dinero de sobra. Yo estaba pensativo, yo no quería depender de ella por nada, así que me alisté para ir a buscar trabajo. Fui donde mi madre guardaba los documentos. Entré a su cuarto, abrí el ropero donde estaban los papeles. Comencé a buscar y vi un sobre que me llamó la atención. Al principio dudé en abrirlo, pero la curiosidad me ganó. Lo revisé y en él había una foto de mi madre con otra mujer, a la que pensé que era mi tía. Ella era 10 años más chica que mi madre, pero hasta donde supe había muerto unos meses después de que yo naciera. Todos esos sucesos para mi madre fueron terribles, ya que mi padre se había ido, mi tía estaba muerta y yo había nacido. Dejé la foto donde la había visto
Tomé mis papeles y sin decirle nada a mi madre, me fui a buscar empleo. Vagué hasta la tarde, pero logré encontrar un empleo de mesero en un restaurante. Desafortunadamente para mi impaciencia, iba a empezar hasta el siguiente semana. Apenas era miércoles, pero bueno, no importaba, pues estaba a punto de salirme de la casa de mi madre. Yo estaba muy contento, pues por fin iba a conseguir mi independencia y dejar esa cosa y las humillaciones que mi madre ejercía sobre mí. Cuando llegué a casa, ya estaba oscuro. Eran como las 9. Había habido un accidente y el tráfico me hizo llegar tarde. Entré a la casa y vi a una mujer que estaba parada en el lavadero. Pensé que era una de las señoras amigas de mi mamá de la Orden de San Antonio. La saludé, le di las buenas noches y entré a la casa sin esperar contestación. Vi a mi mamá que estaba en la cocina. Le di la buena noticia de haber conseguido trabajo, pero no le agradó mucho la idea. Me dijo que era tan descuidado e irresponsable que de seguro iba a renunciar a la semana. Si no era que antes me corrían a los 3 días. Su comentario no me ofendió en lo absoluto, más aún me sonreí por dentro, pues dentro de poco iba a dejar la casa. Me fui a la sala. Mi madre no salía a ver a su amiga y me quedé extrañado, pues ella era una persona muy barbera con sus amigas. A mí me podía tratar como a trasto viejo, pero a sus amigas definitivamente las trataba como reinas. En fin, le dije que había pasado con su amiga, que estaba en el lavadero. Ella afirmó que no tenía nada allí y que no había estado dando a nadie. Yo me extrañé, pero no quise decir nada más, puesto que no quería ofensas ni que se molestara. Salí un momento y me acerqué al lavadero. No había nadie. Quizás mi mente me había jugado una broma o estaba cansado. Miré el trabajo que habían hecho los albañiles. El nuevo lavadero era muchísimo más grande que el anterior y en la base que le habían puesto era más gruesa también. Miré a un costado y había una cruz. Lo extraño era que estaba mal enterrada. Estaba al revés. La saqué y pensé que la habían puesto mal y la puse de nuevo en lugar, pero al hacerlo pensé que los albañiles la habían dejado ahí. Mi madre y sus devociones a todo le ponía cruces. Levanté la cara y volví a ver. Allí estaba sin mostrar el rostro. Me asusté, pero no pude gritar ni hablar. La mujer llevaba en su cabeza y su rostro cubiertos por un rebozo, también negro. Sus manos eran blancas. Di la vuelta y me guarecí detrás del lavadero. No tenía cómo defenderme. La mujer levantó la mano y antes de que ella hiciera algo, mi madre salió llamándome y preguntando qué estaba haciendo. ¿Qué no ves lo que está ahí? Le dije desesperado. Ella me replicó que estaba loco, que ella no veía nada. Yo seguía detrás del lavadero, la mujer enfrente de mí y mi madre tras de la mujer. Mi madre me gritaba y que me metiera, que la cena estaba. Ella se metió. Yo rodeé el lavadero sin quitarle la vista a la mujer. Ella no me dejaba a mí tampoco. Con su mano me señalaba algo, pero tenía mucho miedo. Corrí rápidamente sin voltear. Me dirigí a la entrada de la casa y entré. Mi madre estaba en la sala viendo su novela. Mi cena estaba en la mesa. Comí rápidamente. Ella me vio con voz boleta. Me dijo que dejara de husmear por el lavadero, que era nuevo y no quería que lo arruinara con mis torpezas. Al otro día por la tarde hice algo que no había hecho en años. Fui a la iglesia y me puse a rezar. Me hinqué, cerré los ojos y puse mis manos en la butaca en señal de meditación. Mientras rezaba, sentí que alguien se había posado junto a mí, pero no le di importancia, ya que el sitio era público. Por lo tanto, cualquiera se podía sentar en la misma banca que yo. Terminé de orar y me senté sin voltear. Tenía la mirada baja, tratando de pensar en lo que estaba pasando. Miré de reojo a la persona que estaba a mi lado y vi su vestido negro. Sentí un hormigueo en todo mi cuerpo. La piel se me erizó. No podía tragar saliva. No quería levantar la cara. La mujer me tomó de la mano. Cerré los ojos y suspiré. Me dejé llevar por un momento
y a pesar del miedo sentí que el contacto con ella era familiar. Se paró y como si fuéramos novios me llevó de la mano. Me admiraba, pues la gente no la veía, solo yo. Los perros que se nos atravesaban en el camino se apartaban para darnos el paso. A diferencia de las personas, era como si los canes hubieran notado la presencia de la mujer. Ella me condujo hasta mi casa, y me señaló hacia el lavadero. Se quedó en el zaguán mientras me señalaba. Fui hacia el lavadero e inspeccioné, pero no podía encontrar nada. Volví a retirar la cruz, que había cambiado. Repentinamente entró mi madre, y cuando ella entró, la mujer desapareció. Me gritó muy enojada y me dijo que me apartara de ahí, que no tenía derecho a tocar ese lavadero. Me tomó del brazo y me jaloneó, de tal modo que me lastimó. Eso había enfadado mucho, pues ya estaba harto de que me tratara como un idiota. Solo la miré y bajé inmediatamente la cara. Me metí a la casa como un niño regañado y me encerré en mi cuarto. ¿Por qué no quería que tocara ese lavadero? ¿Por qué la mujer había desaparecido en ese momento? No salí de mi cuarto en todo el día. Me dormía por momentos y cuando no solo pensaba. Mi madre me dictaba para cenar, pero no era como en otras ocasiones. Me gritaba enfadada y no dejaba de decir groserías. Pasó la noche completa y al llegar la mañana cambió de carácter, muy serio y con un tono convincente. Me pidió perdón por haber exagerado las cosas, que podía lavar mi ropa o hacer lo que quisiera en el lavadero. Además que tenía una gran oportunidad de lavar mi ropa si tanto quería. Ella iba a salir todo el día, pues había un retiro y no iba a regresar hasta la tarde. Le dije que estaba bien, que lo disfrutara. Salió temprano y me despedí de ella. Le di un beso. La encaminé al zaguán. Esperé una hora y me dispuse a investigar. Primero fui al lavadero, en el cual no pude notar nada extraño, más lo que la loza me dejaba ver. Regresé adentro, entré al cuarto y revisé los documentos míos y de ella, pero no encontré nada extraño. Cuando estaba por salir del cuarto, la mujer se me apareció repentinamente. Con la cabeza abajo, me señalaba algo y miraba y le preguntaba qué era. Asustado, sí estaba, pero tenía más curiosidad. Volví a buscar en el ropero, quité todo, saqué la ropa, pero no encontré nada. Sin embargo, la mujer me seguía señalando hasta que se me ocurrió quitar el ropero. Detrás de este había una bolsa que colgaba dentro de ella. Dentro de ella había un sobre. Lo tomé, pero estaba cerrado. Fui a la mesa de la cocina donde había más luz. Tomé unas tijeras y lo abrí. Había una vasta colección de fotografías. Estas estaban ordenadas por fechas. Mi madre tenía fotos desde que ella era bebé, cuando iba pasando el tiempo, cuando mi tía nació, fiestas, cumpleaños, todo iba bien hasta que vi una foto que me dejó frío. Encontré una donde mi padre se besaba con mi tía, pero se veía normal, como si todos lo consintieran. Fui avanzando las fotos, una tras otra, eran todas similares, se veían contentos, hasta que llegué a una. Ellos se habían casado. La foto tenía una fecha, de unos meses después de que yo naciera. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Qué estaba pasando? Seguí pasando las fotos hasta llegar a un recorte, un periódico. El titular decía: pareja desaparece en extrañas circunstancias. El artículo escribía que la pareja había desaparecido, dejando abandonado el coche donde viajaban. Algunos testigos afirmaban que un taxi había recogido a la pareja después de que ésta se dio cuenta que su auto no funcionaba, dejándolo a medio camino. Angélica se la había llevado en un taxi, a mis padres también. ¿Quién era la mujer con la que vivía? Molesto salí del cuarto, fui directo a la ferretería, compré una barreta y un mazo muy pesado. Regresé rápidamente a la casa y comencé a destruir el lavadero. En eso recordé: no te espantes, te quiero mucho, y tu madre también. No estás solo, siempre estaremos contigo. Busca donde la vida crece y la ropa se engalana, donde el agua cae para purificar lo que está sucio. Lo había entendido. Tardé mucho en romper todo lo que, con todas mis fuerzas, hasta que rompí la pesada con la mano, con el mazo.
y levanté las piedras y el escombro con la barreta hasta llegar a la tierra. Comencé a escarbar y encontré la primera persona. Era una mujer con vestido de novia blanco. Quité la tierra hasta descubrirla. Era el vestido de novia con el cual mi verdadera madre se había casado. Seguí escarbando y encontré a un hombre que posiblemente era mi padre. Sabía que iba a encontrar a alguien más. Era la mujer de negro. Su cara estaba envuelta con un rebozo negro. Me puse a llorar pues era Angélica. Su espíritu se colocó detrás de mí. Le pedí perdón por haberla metido en esta. Ella me tomó del hombro y volteé a verla. Se quitó el rebozo negro y vi su rostro. Era hermoso. Sus ojos reflejaban una tristeza muy grande. Ella me sonrió. No dijo nada, pero con esa hermosa sonrisa me dio a entender que me había perdonado. Mientras veía a Angélica, mi madre o tía, no sabía cómo nombrarla. Entró repentinamente y vio todo lo que había hecho, pero no se sorprendió en lo absoluto. Era como si ya supiera lo que iba a hacer. Palmeando las manos me aplaudió diciendo: «Lo siento, hijo, tarde o temprano lo ibas a saber. La zorra era tu madre. Me quitó a tu padre, lo conquistó y yo no. Cuando ella nació me quitó todo privilegio que había yo obtenido durante 10 años. Me quitó el amor de mis padres, los bienes y favores que ya tenía. Todo me quitó. ¿Me ves feliz en esas fotos? Porque ya viste las fotos, ¿o no?» «Sí, creo que ya las viste». «Pues bien, si me ves contenta, era que actuaba, pues odiaba a esa mocosa, la odiaba tanto, y cuando crecimos venía a verla a tu padre. Yo estaba perdidamente enamorada de él. Era solo 5 años menor que yo. Tu madre tuvo todo, y a mí todo se me fue arrebatado. Así que planeé un pequeño regalo para el día de su boda. Lo único bueno que tengo hasta ahora es el vago del taxi, que es como un perro fiel. Siempre hace lo que le digo. Y esa tarde, cuando tus padres se casaron, él descompuso el coche de tus papás, para que cuando fueran a la luna de miel, se quedaran a medio camino y nos llamaran para recogerlos. Tu madre siempre pensó que la quería, que era mi consentida. Nunca supo que cuando era bebé traté de ahogarla con una almohada. La vi sufrir por un instante, pero mamá en ese momento apareció. Me vio y trató de simular que no. Se llevó a tu madre y me dejó como una estúpida mirando cómo la cuidaba más a ella que a mí. Pero me daba risa las cosas y tonterías que hacía para complacer a la pequeña odiosa. En fin, ¿cómo ves? Y como lógicamente has de pensar, el carro se descompuso. Fuimos por ellos, los metimos en el taxi, los degollamos en el camino, los trajimos aquí y los enterramos. ¿Tienes alguna duda? De hecho sí tenía, y pregunté cómo era posible que habíamos muerto en la luna de miel y yo haber nacido. Ella rió y me contestó que yo había nacido unos meses antes de la boda, que ella vio cuando yo había sido concebido. Me pareció algo asqueroso y vulgar, y más sorprendente de venir de alguien que se cree santa. Le dije que la iba a denunciar, que eso no se iba a quedar así. Ella tronó los dedos y entró un hombre de aspecto decadente, barbilla de 3 días, sin haberse rasurado, y joroba. ¿Estás listo?, ella le preguntó, y el hombre dio un paso al frente como una señal de lucha. Yo me alisté con la barreta. Ese pobre hombre no sabe con quién se está enfrentando. En mi cabeza estaba planeando algo para pelear, pero no lastimarlo. Cuando di el primer paso hacia el frente, él sorpresivamente se golpeó la nariz, haciéndose sangrar él mismo. Y uno, y otro más. No solo en el rostro, sino también en todo el cuerpo. Se pegaba de tal forma que se dejaba moretones en todas partes. Le grité que se detuviera, pero no lo hizo. Corrí para detenerlo, pero antes de llegar a él cayó desmayado. Lo traté de levantar. Mi camisa y pantalón quedaron cubiertos de sangre. Le grité a mi tía que era una bruja y me contestó burladamente que sí. Me llené de furia y arremetí contra ella. Le di un puñetazo en la cara, pero no pude dar más. Una sirena había sonado en la calle y casi al mismo tiempo entraron a la casa media docena de gendarmes que mi tía había llamado antes. Todo lo había planeado.
Los agentes fueron a ver los cuerpos y mi tía les decía mientras me sometían que yo estaba loco. Todo lo que ella había hecho me lo incriminó. No pude defenderme ni cuando estaba en la corte. Todos habían sido pagados por ella, incluso mi abogado. Yo había esperado una sentencia en la cárcel, pero mi tía no dejó decir que estaba loco, que yo había sido quien los mató a todos. Hicieron investigaciones y encontraron más cuerpos. La mayoría eran mujeres parecidas a mi madre. En fin, ya llevo alrededor de 5 años encerrado en el manicomio. Mi tía argumentó que veía cosas y que tenía antecedentes de esquizofrenia. Yo estoy cuidado aquí y la comida no es mala. Angélica viene a verme todos los días, obviamente su espíritu. No menciona nada de esto, pues en realidad me pondrían tromar de a loco, y falta poco para que me dejen salir. La que en realidad se volvió loca fue la tía maniática. Después de que me encerraron aquí, ella salía desnuda por las noches a la calle, alrededor de las 2 de la mañana. Gritaba que la estaban persiguiendo los muertos. Muchos vecinos se quejaban de un olor podrido que salía de su casa, pero nadie iba a investigar. Tenía dinero y por eso no le clausuraron la casa. Pero para su desafortunada soledad, hace un año se suicidó, o al menos eso es lo que me dijeron. Se cortó las venas y murió en la cama desangrada. En fin, los muertos también vienen a verme, pero yo no digo absolutamente nada.